Donald Trump ha ganado de forma clara las elecciones y se convertirá en el 47º presidente de los Estados Unidos. Juego, set y partido, así describió Elon Musk la rotunda victoria de Trump en estas elecciones. El republicano no solo ha alcanzado la presidencia al obtener la mayoría de los votos electorales en el colegio electoral, sino que también ha conseguido la mayoría del voto popular por un margen significativo. En Estados Unidos, un número notablemente mayor de personas votó por Trump en comparación con Kamala Harris. Además, ha logrado que los republicanos recuperen el Senado, y todo indica que obtendrán también una mayoría en la Cámara de Representantes. Así, los republicanos tendrán el control del poder ejecutivo federal y del legislativo, y contarán, al menos durante 2 años, con capacidad para impulsar su programa de reformas sociales y económicas en el país. ¿Qué implica esta contundente victoria de Trump desde un punto de vista económico? En esencia, y como explicamos en otro análisis, Trump planea profundizar en las líneas maestras de su política económica, aplicadas durante su primer mandato. Estas líneas se centran, en primer lugar, en una política fiscal que contempla una rebaja sustancial de impuestos en la economía interna, principalmente del IRPF, y sobre todo, del impuesto de sociedades, que podría descender del actual 21% al 15%. En comparación, en España el impuesto sobre sociedades está en el 25%. Esta reducción en EU incrementará la competitividad empresarial frente al resto del mundo. Sin embargo, esta disminución de impuestos internos se complementará con un notable aumento de los impuestos externos, es decir, los aranceles. Durante su primer mandato, Trump incrementó considerablemente los aranceles bajo el argumento de proteger las industrias no competitivas en Estados Unidos, y en este segundo mandato planea elevarlos aún más. Entre sus propuestas está un arancel mínimo del 60% para productos importados desde China y un arancel general del 20% para todas las mercancías que ingresen al país. En la actualidad, el arancel medio en EU es del 1,5%, dado que muchos productos se importan sin arancel. Si Trump cumple su promesa, este arancel medio se incrementaría hasta al menos el 20%, lo que podría tener un impacto en el costo de vida para los consumidores estadounidenses. A pesar de todo, la política fiscal de Trump podría terminar en una reducción neta de impuestos internos, aunque no se compensaría completamente la pérdida de ingresos fiscales generada por esta reducción. El segundo punto clave de su política económica es el uso del endeudamiento público. Trump no ha detallado de qué manera financiará esta bajada de impuestos, ya que no ha prometido grandes recortes en el gasto federal, y ha asegurado que partidas importantes, como pensiones y Medicare, no sufrirán recortes. Aunque Elon Musk liderará un nuevo ministerio de eficiencia gubernamental, se espera que el margen de reducción en el gasto público sea limitado, dado que solo el 15% del gasto federal corresponde a empleados públicos, el resto se destina a transferencias, como pensiones y servicios de salud. Otro aspecto clave de su política económica es mantener los tipos de interés bajos. Aunque esta medida depende de la Reserva Federal, una entidad independiente, Trump siempre ha abogado por mantener los tipos al mínimo para facilitar la emisión de deuda. Además, su equipo, liderado por el vicepresidente J. Banks, también busca un dólar más competitivo en el mercado global, algo que se podría lograr manteniendo los tipos de interés más bajos que en otras economías. Sin embargo, su política arancelaria podría contradecir este objetivo, ya que al reducir las exportaciones hacia EU, el dólar podría tender a apreciarse. Por último, Trump plantea una política de desregulación económica. Durante su primer mandato, su administración impulsó una desregulación general, pero en este segundo mandato, planea reducir regulaciones específicas en industrias con gran potencial, como la inteligencia artificial, los criptoactivos y el sector aeroespacial. Si este enfoque se implementa de manera contundente, podría desencadenar un aumento de la productividad en EU, una economía que, a pesar de su continuo crecimiento, ha experimentado una desaceleración en su productividad en comparación con décadas anteriores. Una política de desregulación podría servir como modelo para otras regiones, especialmente Europa, que también necesita una mayor liberalización económica para fomentar el crecimiento. En resumen, esta segunda presidencia de Trump ofrece tanto oportunidades como desafíos en términos económicos. Aunque presenta beneficios como la reducción de impuestos y una posible desregulación favorable para algunas industrias, persisten interrogantes sobre el impacto del aumento de la deuda pública y la sostenibilidad de su política arancelaria.